Crabacore es doctor por la Universidad de Jaén, director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes, profesor invitado de universidades en Chile, Colombia, España, Estados Unidos, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, ha publicado 12 libros, 30 capítulos y más de 20 artículos de su especialidad. Daniel, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Mariana, un gusto volver a verte. Para mí un honor volver a estar vinculado en un proyecto en la provincia de La Rioja. Mi saludo al señor gobernador, que estuvimos hace apenas 2 semanas, estuvimos en un seminario de la Fundación Findel, que presido y que es uno de los apoyos de este seminario. También este año estuvimos trabajando junto con una delegación de diputados de la provincia que estuvieron también en Findel antes del estallido de la pandemia, que nos visitaron encabezados por la diputada Teresita Madera, así que para mí es un gusto esta vinculación que tengo con la provincia de La Rioja, no solamente en la experiencia que tú has señalado del trabajo en los llanos. Yo después volví a trabajar también en la provincia, digamos, en varios departamentos, así que para mí siempre un gusto con mis amigos de La Rioja, nombrarla a mi amiga también, Verónica Oliva, que siempre estamos en contacto. Bueno, voy a aprovechar para poner mi presentación, que apunta mucho más que la de Nahuel al tema de lo municipal, que es un poco el tema que efectivamente yo más desarrollo. Bueno, ante todo al público en estas modalidades, ofrecerles mis redes sociales de Crabacore, tanto en Facebook como en Twitter, para cualquier consulta adicional que quieran realizarme sobre la presentación de hoy. Bueno, lo primero es reflexionar, digo, voy a hacerlo mucho más sobre la cuestión del momento actual, que vamos a llamar nueva normalidad. Por supuesto, la nueva normalidad es distinta si yo pienso en un municipio de Los Llanos, si pienso en la ciudad capital de La Rioja, o pienso en una gran ciudad de América Latina. Esto desde ya. Pero yo creo que hay un conjunto de temas que uno casi sociológicamente tiene que identificar con este concepto de nueva normalidad. El primero es una contracción económica. Digo, esto es una realidad en todo el mundo, con distintas profundidades, pero pensemos que tenemos economías que han decrecido hasta un 30% su tamaño, digamos, y hay otras que solamente lo han hecho en 4%. En cualquier caso, la disminución es elevadísima, cualquiera sea el tamaño de los países, porque esa disminución del producto de los países significa más personas que tendrán grandes dificultades para vivir, ¿no? Y obviamente que las economías desarrolladas tienen más habilidades que otras para soportar estas crisis. En cualquier caso, nuestro país, digo, los datos de las oficinas internacionales hablan de una pérdida de producto de 12 puntos, digamos, ¿no? Entonces, estamos ante un problema, y esto obviamente acarrea el segundo problema, que es el aumento de la pobreza. Y ya nosotros incrementamos 5 puntos el nivel de pobreza en nuestro país por efectos de la pandemia. Como decíamos antes, no en todas las localidades por igual, pero sí estamos viendo mayores grados de violencia. No hace falta más que mirar los medios de comunicación nacionales para ver situaciones que van desde situaciones críticas, dramáticas, hasta el enojo social.
y esto es un dato también. También el fenómeno de las migraciones. Vamos a empezar a ver en muchos países, quizás no en el nuestro, pero sí en otros países, una situación de estímulo a las migraciones, básicamente por los tres elementos que estamos señalando antes. Un quinto elemento es la presión sobre las instituciones democráticas. Yo creo que viene una etapa donde se requerirá y se preguntará por el desempeño a las autoridades políticas respecto de la pandemia. Estamos todos en vilo en estos momentos por las elecciones en los Estados Unidos, unas elecciones que el presidente parecía que por la situación económica hasta el mes de febrero era un mero trámite, y estamos viendo, como dicen casi buena parte de los analistas, su derrota. Y esto tiene que ver con las instituciones democráticas. Lo hemos visto también en el caso de las elecciones de Bolivia, y así, digamos, iremos viendo, digamos, este pedido de rendición de cuentas que van a hacer los ciudadanos. Hemos visto una aceleración de la digitalización como nunca hemos encontrado en la historia. Cuando yo estuve ahí en La Rioja, recuerdo, invitado también por el área de cultura de la provincia en el congreso que se había hecho respecto de los caudillos riojanos, fui invitado, siempre lo guardo con un gran recuerdo. Yo tenía que viajar a La Rioja para hacer esas actividades, y por mucho tiempo también viajaba todos los meses a La Rioja. Y hoy lo estoy haciendo desde un lugar que no es mi casa habitual en Buenos Aires, lo estoy haciendo en otro lugar, lo estoy haciendo por Zoom, en vez de verte a vos, Mariana, en Olta, los estoy viendo por un Zoom. Toda la feria ha tenido que pasarse a esto, y esto es solamente que hemos descubierto como sociedad 40 años de acumulación tecnológica en las brechas de la digitalización. Un tema muy preocupante para mí es el tema del incremento de la brecha educativa. La nueva normalidad va a permitir que haya personas que van a tener un tipo de acceso a un determinado tipo de bienes educativos y otros que no van a tener ese acceso, ¿no? O van a tener un acceso. Inclusive ya está hablando entre los principales pedagogos la idea de que casi la educación presencial va a ser segmentada socialmente para algunos grupos, otros van a tener otros. Estamos en vísperas de un cambio dramático en la educación. Y por último, yo creo que un cambio en los patrones de consumo y de comercialización. La economía del mundo va a ser una economía más digital. Y alguien me va a decir, bueno, pensemos, no sé, desde alguno de los departamentos, desde Chepes, bueno, en cómo me va a afectar a mí el consumo y la comercialización, de forma dramática, porque el mundo va a cambiar en esta dirección, digamos. El tráfico, el flujo de personas va a ser diferencial, el flujo de comercio va a ser diferencial, y para esto voy a pasar a la segunda filmina. La pospandemia significará una renovación de las agendas locales, de los temas que tienen que tratar los municipios. Yo creo que tiene que haber 4 ejes, seguramente en una lectura más exhaustiva encontraríamos otros también, pero al menos. El primero, las políticas de desarrollo territorial más innovadoras. Yo estuve hace 2 semanas en un seminario al que invité especialmente al señor gobernador de la provincia para hablar de las SAU. Yo creo que herramientas de ese tipo, yo siempre se los dije a los riojanos, a tantos amigos que tengo, no saben la potencialidad. El mundo está mirando este tipo de herramientas. Quizás en La Rioja en algún momento fueron más cuestionadas, menos cuestionadas, no todas, algunas han sido más exitosas, otras son particularmente muy rentables, pero
el mundo exige este tipo de vías. El mundo no se acaba hoy solamente, inclusive ayer estaba en un congreso internacional y hablábamos justamente de un proyecto que lleva la Universidad de Glasgow en Escocia sobre remunicipalización, y justamente hablábamos sobre las empresas del sector público, ¿no? Como productoras de bienes en lugares donde el sector privado es más débil. Eso es una política profundamente innovadora. Yo no lo invité al señor gobernador para quedar bien con él. Lo hice porque yo creo que el mundo va a tener que explorar otras vías, otras modalidades para trabajar este tipo. Arrancamos de una situación económica muy difícil en Argentina, en América Latina y en muchos países del mundo. Y entonces hay que poner mucha creatividad. En el día de hoy, por iniciativa del diputado Renzo Castro en la legislatura, con quien también me une un lindo vínculo de amistad, aprobaron la creación de las unidades de desarrollo económico y local en la provincia de La Rioja. Y esto es muy importante, de empezar a pensar nuevas iniciativas. Hay que pensar en el peso que van a tener, por ejemplo, centros tecnológicos en los municipios, el tema de pensar más en estrategias de agencias de desarrollo territorial, digo, un montón de institucionalidad que todavía no se ha utilizado de manera suficiente. No todos los departamentos van a tener lo mismo, porque no es lo mismo un departamento de los llanos, un departamento de la zona andina, no es lo mismo. Cada departamento tiene que definir su propio perfil, pero lo que tiene que ser es con muchas herramientas, y que las hay. El segundo punto, yo creo que tiene que empezar a haber políticas sociales más inteligentes. ¿En qué estoy hablando de esto? Que las políticas, digo, nosotros partimos de una situación en nuestro país histórica, estructural, con grandes debilidades. Por ejemplo, el argentino promedio descubrió que en la Argentina la calidad de la vivienda es mala. Y esto es, el 30% de los argentinos viven en una vivienda. O no tienen vivienda o tienen una vivienda de mala calidad. Estoy hablando de 30%. Menos del 60% de los argentinos tienen cloacas. ¿Sí? No tienen saneamiento. Menos del 90% de los argentinos tienen agua, perdón, menos de 10% de la población argentina no tiene agua potable. Entonces, va a haber que empezar a pensar este tipo de cuestiones. Y esto apareció, la gente se horrorizaba en la televisión de Buenos Aires, porque decían, ¿cómo hay 40.000 personas en una villa de emergencia cuando fue el caso de Villa Azul? Bueno, si uno dice, miren que nuestra moneda está devaluada, ¿no? Todos lo sabemos. Pero la inversión pública por cada habitante del área metropolitana de Buenos Aires en vivienda de todos los niveles, nación, provincia y municipios. En el año 2019, la inversión en vivienda de los 3 niveles fue de $1 por día por habitante. Si usted me puede explicar cómo se construyen viviendas, o se resuelve, o hay soluciones habitacionales, porque no todo el mundo necesita una vivienda. Hay gente que necesita núcleo húmedo, hay gente que necesita una ampliación, hay gente que necesita suelo para construirse, hay un montón de soluciones. Pero el tema es ser imaginativo. Y esto me parece, como todos sabemos, lo más caro que existe es tener buenas ideas. Plata tiene cualquiera, pero saber tener buenas ideas no tiene todos cualquiera. Y me parece que por acá hay que empezar a explorar. El tercer elemento es que hay que empezar a conectarse con los problemas más reales de los ciudadanos. Y esto es una obligación de los dirigentes políticos, de que quienes como yo estamos cerca de los dirigentes políticos, porque creo que vos lo señalaste. Digo, yo he sido y soy, y a mucho orgullo, consejero, asesor de muchos dirigentes políticos. Yo creo que tenemos una responsabilidad que es conectar con problemas reales, no con problemas imaginarios.
Y creo que como nunca va a venir un tema de una inclusión, de una agenda digital de los municipios. Solamente el 60% de los municipios, de los hogares argentinos tienen una conexión domiciliaria a Internet. Solamente el 60%. En el Uruguay, que es un país más pobre que nosotros, es del 81%. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la educación, porque porque la educación va a pasar por ahí, porque la generación de valor va a pasar por ahí, porque por mucha comercialización de productos. Cuando yo fui, recuerdo, invitado por el intendente en ese momento, Quito Saúl, a Chepes, yo iba a Cerdos de los Llanos a mirar. Y había una misión de gente de España. Hoy no va a venir nadie de España a Chepes. Van a pedir directamente una mirada con una videocámara, que la pongan arriba y que les muestren directamente. Entonces, el mundo pasa por lo digital. Y hay que entender que se va a requerir una agenda digital para estas cuestiones. Específicamente por tu área, Mariana, me han pedido hablar además de la relación entre el desarrollo territorial y la cooperación internacional. Yo siempre digo, la política local de cooperación internacional forma parte de una estrategia de desarrollo territorial. Y perdón que lo voy a hacer con una imagen muy sencilla. La política de cooperación internacional no es el accesorio que cuando yo voy a comprar un auto a una agencia, pido que tenga aire acondicionado y levantavidrios eléctricos. La política local de cooperación internacional está dentro del motor del municipio. Disculpen que interrumpa, queda 5 minutos de la charla. Pueden aprovecharlo para hacer los comentarios finales y despedirse. Entonces, esto se asocia transversalmente a otras políticas del gobierno local. Y no solamente motoriza el sector público local, sino también el estatal, el no estatal. Una universidad puede generar, ¿sí?, exactamente lo mismo que el gobierno local. De hecho, cuando hicimos algún tipo de intervención en Rosario Vera Peñalosa, se hizo por sociedad civil, no se hizo directamente por la municipalidad. Yo creo que los ejes de cooperación de los municipios tienen que pasar, primero, por conceptualizar que una ciudad forma parte, ¿sí?, de una red de ciudades. En el mundo, cuando yo digo una ciudad, como la ciudad capital de La Rioja, tiene una determinada población, yo digo 150.000 habitantes. En el mundo hay cientos y miles de ciudades del tamaño de La Rioja. Entonces, cuando un inversor quiera elegir La Rioja no va a tener que pensar en San Fernando del Valle de Catamarca o va a tener que pensar en una ciudad cordobesa. Va a tener que pensar en que está compitiendo por las inversiones en el mundo con otros tantos miles de ciudades. El segundo tema es que hay que pensar oportunidades territoriales en distinta escala. Es muy difícil que yo lleve productos riojanos, para citar un ejemplo, o de cualquier otra provincia, que los lleve a China, si yo no los puedo estos productos, primero no los vendí en Coquimbo o en La Serena. O sea, yo tengo que pensar en estrategias posibles y crecientes. Nahuel habló suficientemente del tema de la participación en redes de ciudades, que yo creo que tiene que ver con un aprendizaje del trabajo del municipio. Es la forma, y de hecho lo hicimos con los municipios de La Rioja, lo hicimos específicamente con el departamento Vera Peñalosa en Mercociudades, y cómo hicimos su inclusión en Mercociudades. Y yo creo que en el caso de La Rioja hay que pensar en el tema de la política transfronteriza. Y no es solamente la política que haga la provincia, sino tiene que haber una política municipal transfronteriza, ¿sí? No es solamente dejar sola a la subsecretaria de Cooperación Internacional que participe de los comités de integración. Inclusive ahí se ha hecho una magnífica tesis doctoral sobre la participación de la provincia de La Rioja, que la ha hecho la prestigiosa académica de la Universidad de La Rioja, la doctora Brúculo. Entonces, hay que pensar estas cuestiones. Entiendo que tenemos muy poquito tiempo, o ya no lo tenemos. Yo había señalado
10 tips, pero seguramente los dejo ahí colocados. Esto va a quedar grabado en el canal de la Feria del Libro y alguien los podrá ver, si quieren, brevemente. Compromiso del intendente, contar con una oficina especializada, y si no es una oficina, alguien, un nodo adentro del municipio, una interlocución con los potenciales cooperantes, destinar algún recurso, esperar resultados. Los proyectos no pueden ser los proyectos que le interesan al municipio, porque los cooperantes lo que quieren son proyectos que les interesan a ellos son los que tienen la sartén por el mango. Esperar resultados en el mediano y largo plazo. Los resultados no van a llegar mañana, ¿sí? Participar en redes. Es la escuelita, es el jardín de infantes de la cooperación internacional. Apoyarse en experiencias de otras oficinas municipales. Buscar resultados territoriales, y no solamente para el municipio, sino para las organizaciones que están en el municipio, y sobre todo articular acciones con otros actores estratégicos. Perdón creo que estábamos en tiempo. Muchas gracias por la atención, Mariana, y también dispuesto a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Daniel. La verdad que el tiempo es tirano, nos quedamos con muy poco tiempo. Súper enriquecedor tu aporte, la verdad que me interesa de sobremanera que podamos seguir trabajando conjuntamente con el gobierno de la provincia y poder hacer la bajada a distintos